Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Creo que tengo algo que decir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente interesante, pero que también por lo abigarrado, por lo confuso, por lo ambiguo de el propio tema y de cómo ha sido tratado desde finales del siglo XVIII hasta la fecha, es un tema que da mucho de qué hablar porque sus conceptos son conceptos que vamos a llamar vacíos y que por lo tanto se pueden llenar de cualquier cosa, es decir, se les puede poner cualquier contenido y pueden venderse como cualquier mercancía, como cualquier servicio, y que entonces lo que sucede es que mucha gente se aprovecha de ellos para ofrecer conocimientos nuevos, conocimientos verdaderos o conocimientos más acertados y desprender a la gente de su dinero. Este tema del que vamos a hablar hoy es la dialéctica. Antes de entrar a su forma moderna y contemporánea, que es la que más es conocida actualmente y la que es más utilizada, tenemos que ver primero cómo se define la dialéctica dentro del lenguaje normal, dentro del lenguaje de todos los días, y para esto vamos a acudir a la definición de la RAE, de la Real Academia Española. Según la RAE, la dialéctica es el arte de dialogar, argumentar y discutir. Y es precisamente esta definición la que le da a la dialéctica clásica, es decir, la dialéctica antigua y a la dialéctica medieval, su forma y contenido, como el arte de dialogar, el arte de poder argumentar, el arte de poder convencer a las otras personas a través de la concatenación de argumentos que sean compatibles. Esta forma de filosofía se utilizó mucho en la Edad Clásica y en la Edad Medieval. En la Edad Clásica era parte principal de lo que los sofistas enseñaban a sus discípulos con la idea de poder ser expertos en el foro, expertos en el ágora. Estamos hablando de la Atenas del siglo V antes de Cristo, en donde la política era llevada por medio de estos grandes oradores que tenían que convencer a las masas y tenían que argumentar de manera adecuada. De forma que los sofistas lo que hacían era cobrar para poder enseñarles a hablar. De la mano de la dialéctica encontramos también a la retórica. La retórica es la manera de elaborar bellos discursos, de elaborar discursos que sean capaces de enamorar, de seducir y de convencer. Así que para la política de esa época y para la filosofía de los sofistas, la dialéctica y la retórica iban de la mano dentro del actuar político de la polis. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar que la dialéctica toma otra forma, que es la forma de la dialéctica platónica y de la dialéctica socrática. Como decíamos, dentro de la sofística y dentro de la política de la Atenas clásica, esta forma de expresarse, esta forma de argumentar, esta forma de dialogar, se había vuelto parte del día a día de los políticos profesionales que convencían en el ágora con la idea de poder convencer a los ciudadanos de que votaran por ellos y de que su forma de plantear la política, las acciones que iban a realizar para la ciudad, se llevara a cabo. Aquí hay que tener conciencia de que es desde este momento en donde la dialéctica y la retórica pasan a formar parte del arsenal del político profesional hasta nuestros días. Así la podemos encontrar en gran cantidad de discursos y debates dentro de la política contemporánea. Es fácil, es posible decir que los políticos profesionales de la actualidad tendrían que ser grandes dialécticos y grandes retóricos para poder acceder a las plazas del gobierno. Sin embargo, también sabemos que en muchos casos, en muchos países, y por ejemplo en México, esto pues resulta que no es cierto. Al escuchar a los políticos, a ciertos políticos en especial, nos damos cuenta que su habilidad de argumentar es muy baja o en muchos casos nula y que no son dialécticos como tal.
La otra forma de dialéctica que encontramos en el mundo antiguo es la dialéctica platónica, especialmente en los diálogos socráticos o los diálogos de juventud, en donde Platón, a través de Sócrates, utilizaba el diálogo dialéctico para tratar de llegar a la verdad de ciertos conceptos, conceptos como el amor, conceptos como la valentía, conceptos como la lealtad. Y en estos diálogos encontramos precisamente cómo a través de sucesivas preguntas Sócrates va llevando a las personas, a sus interlocutores, a darse cuenta que lo que ellos conocían o lo que ellos definían como la valentía, como el amor, como la lealtad, resultaba que no era eso. Es decir, no era la verdadera valentía, no era el verdadero amor, no era la verdadera lealtad, no era la verdadera piedad, en este caso de piedad familiar. Y entonces los diálogos se cerraban no tanto con una definición, sino que quedaban abiertos porque no se había llegado todavía a la definición o a una definición verdadera de estos términos. Esta dialéctica es la que también continuó a través de la escolástica medieval para tratar de encontrar respuestas a los problemas teologales que la religión cristiana en Occidente presentaba. Así, a lo largo de los 1000 años que dura la Edad Media, vamos a encontrar toda una serie de diálogos y también vamos a encontrar que la dialéctica formaba parte de la educación que se impartía en las universidades. Uh-huh. Es decir, se estudiaba para poder ser dialéctico, se estudiaba la dialéctica para poder argumentar sobre las virtudes de Dios, las características de Dios, etc. Lo que podemos ver hasta aquí es que la dialéctica es una parte de la lógica o es una forma de aplicar la lógica en donde dos personas están tratando mutuamente de convencerse y están tratando de armar un argumento de orden superior. Este diálogo no es necesariamente un diálogo entre dos personas reales, sino que también se puede presentar dentro de la forma del diálogo en un texto, con personajes que se preguntan y se responden. En resumen, con la dialéctica socrática platónica surge la filosofía dialéctica, que será un método que buscará la verdad a través de un confrontamiento, de una lucha agonística, en la que muchas veces se llegarán a conclusiones, pero esas conclusiones estarán separadas de la realidad y se quedarán dentro de un mundo ideal, de un mundo de las ideas. Podríamos decir que en este caso es una forma de idealismo. Y resulta interesante que la dialéctica moderna, la dialéctica contemporánea, surja también de un modelo idealista de la época del romanticismo alemán, cuyo principal exponente va a ser Hegel. La dialéctica hegeliana por sí misma requeriría una serie de videos en donde se abordara todo el pensamiento hegeliano, pero aquí vamos a tratar de explicarla de la manera más sencilla posible. En Hegel vamos a encontrar una metafísica en toda regla, porque su sistema resulta ser un idealismo de carácter trascendental, un idealismo que busca conceptos absolutos. En este caso vamos a entender los conceptos absolutos como conceptos que son independientes, que son ilimitados, que excluyen cualquier relación, que son enteros, que son totales, que son completos, pero sobre todo que son incondicionados, es decir, que existen por sí mismos. De manera que para Hegel la verdad, la historia, el ser, el espíritu son absolutos, es decir, existen por sí mismos sin relación con nada. Para Hegel esa sería la realidad y la manera en que estas formas se desenvuelven representan el avance de la historia humana. Para esto hay que remitirnos a las lecciones de historia de Hegel, que es un libro bastante interesante, aunque es un poco complejo. En el caso de Hegel tenemos que aclarar que su sistema pretendía ser
omniabarcante, pretendía abarcarlo todo, pretendía que la realidad estaba totalmente cubierta por su sistema, que su sistema era cerrado y que ese sistema representaba la realidad y que esa realidad era como tal idealista y absoluta. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la identificación de los tres términos que de manera usual se identifican dentro de la dialéctica. Estos son la tesis, la antítesis y la síntesis. Es sumamente importante entender que estos tres conceptos son conceptos vacíos. Por conceptos vacíos me refiero a conceptos que no tienen un correlato real que es fácilmente identificable para todos. Un concepto lleno sería, por ejemplo, la palabra silla. Cuando hablo de una silla, cualquier persona que haya estado en contacto con alguna silla va a identificarla fácilmente, es decir, ese concepto está lleno. Van a pensar en sillas de diferente forma, con diferente número de patas, de diferentes materiales, de diferentes estilos. Sin embargo, vamos a poder comprender los dos, o los tres, o los cuatro, qué es una silla y a qué me refiero. Si dentro de este mismo ejemplo yo digo, una mesa es una silla, la persona con la que estoy discutiendo va a decir, no, estás equivocado. Una silla es una silla. Lo que tú estás diciendo, una mesa, no es una silla. Sin embargo, si yo sigo afirmando que una mesa es una silla, la otra persona estará completamente en su derecho de llamarme necio, idiota o loco y simplemente abandonar la discusión, porque es un concepto lleno el que estamos utilizando para hablar. Sin embargo, como dijimos, tesis, antítesis y síntesis son términos que están vacíos y que se pueden llenar con cualquier cosa, con cualquier idea. Simplemente tendrían que seguir una serie de principios muy básicos para que podamos decir que están cumpliendo su labor dialéctica. Estos tres términos vamos ahora a definirlos. Para empezar, el concepto de tesis básicamente y en la mayoría de los casos es una afirmación. En muy pocos casos puede ser una negación, sin embargo puede serlo. La antítesis va a ser la negación de la afirmación previa o la afirmación de la negación previa. Es decir, entre tesis y antítesis siempre va a haber una relación de contradicción. Los dos no pueden ser reales al mismo tiempo. ¿Sale? Ahora, la síntesis resulta ser que es la conservación de lo que hay de afirmativo en la resolución de la contradicción, de manera que se obtiene un nuevo conocimiento. La parte dialéctica, que sería la resolución de la tesis y la antítesis de su contradicción, crea una síntesis. Como dijimos antes, para Hegel es sumamente importante y es claro que esta dialéctica no solamente es un método lógico, sino que es la forma en que el mundo se comporta. Para Hegel y para sus seguidores, en este caso Marx y los que siguen sobre esa línea, por ejemplo la Escuela de Frankfurt, el mundo se mueve, el mundo evoluciona de una forma dialéctica a través de constantes contradicciones que se van resolviendo. Como dijimos, para Hegel, el resultado de este proceso dialéctico resulta en realidades y verdades que son propias, necesarias y eternas. Esta es la parte metafísica que resulta sumamente atractiva para muchos pensadores. Si nos basamos en Hegel y utilizamos su sistema dialéctico, podemos pensar que estamos obteniendo conocimientos que son absolutos, que son verdades eternas, y que entonces estamos en posesión de un conocimiento de carácter superior y que vamos a poder vender. Aquí quiero remitir a dos títulos muy interesantes que serían La dialéctica de la naturaleza de Engels
y La dialéctica de la ilustración de Adorno y de Horkheimer. Estos dos libros van a ser muy explicativos de cómo esta visión dialéctica hegeliana permeó y sigue permeando a través de los tiempos. Pero es la dialéctica vista no como método, sino la dialéctica vista como el propio desenvolvimiento de la realidad. Especialmente en el caso de la dialéctica de la naturaleza de Engels, van a encontrar muchos ejemplos de cómo Engels pretendía forzar a la naturaleza para que cumpliera con los requisitos dialécticos. Esto es algo que él evidentemente no logró y que el libro como tal tiene muchísimas contradicciones, hechos que no se corroboran en la realidad y que, bueno, nos demuestra que la realidad objetiva no se comporta de manera dialéctica de forma necesaria. Este video lo vamos a concluir hasta aquí y en la siguiente semana vamos a hablar sobre ejemplos de la aplicación de la dialéctica, de la tesis, de la antítesis y de la síntesis y de los conocimientos o las teorías a las que dieron origen, como por ejemplo el materialismo dialéctico de Marx y todas las implicaciones que éste tuvo. Vamos a recuperar aquí para concluir lo que son las dos versiones clásicas, claves de lo que es la dialéctica. Uno, la dialéctica antigua o la dialéctica filosófica, que sería el arte de dialogar, el arte de entrar en controversia, el arte de generar argumentos, el cual resulta bastante útil. Y por el otro lado, la dialéctica hegeliana, la dialéctica idealista, que aunque resulta útil para algunos casos, esto es importante, hay que acotarla a algunos casos y no pretender que es omniabarcante. Esta dialéctica es también sumamente peligrosa porque al estar basada en conceptos vacíos, cualquier persona puede llenarla y empaquetar una nueva visión, una nueva ideología y venderla. Por eso resulta sumamente importante que conozcamos estos términos, que entendamos lo que es la dialéctica para que no nos dejamos sorprender. Y bueno, esto sería todo por esta semana. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo y les recuerdo, por favor, que si este video fue de su agrado, le den un like, dejen algún comentario, lo compartan. Esto me ayuda bastante a que este canal siga creciendo y para seguir trayéndoles contenido que me parece que es importante que las personas conozcan. Y como cada semana, recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima semana.